La Jurisdicción Especial para la Paz, o más conocida como la JEP, fue un proyecto creado por el Gobierno Nacional con el fin de establecer el esclarecimiento a la verdad y las garantías a todos los derechos que fueron vulnerados a miles de personas víctimas del conflicto armado en Colombia. A su vez, que este sirva como un sistema integral de la reparación a todos los daños emergentes ocasionados. Es por eso que el 30 de noviembre del 2016 se presenta el referendo que brinda la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera en Colombia, con un elemento sustancial que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que se presenta como un acto legislativo 01 el día 4 de abril del 2017. ¿Cuál es su percepción general sobre el papel de la JEP en el proceso de paz en Colombia? Bien, yo creo que ha sido fundamental. Primero de todo, pues corresponde a un acuerdo nacional que hay que respetar, pero se ha convertido en un tribunal que está investigando con mucho rigor y yo diría que con prontitud en medio de las dificultades que tiene, porque los casos son de muy amplios, es decir, por eso se llaman macrocasos. No es fácil investigar 50 años de guerra, qué sucedió cuando la justicia ordinaria no tuvo la capacidad para resolver esos temas y desde luego le ha correspondido en un término récord empezar a investigar y seguramente pronto a tomar decisiones sobre algunos casos que tienen que ver no solamente con quienes estaban en la guerrilla, sino con quienes fueron colaboradores con algunos temas que afectaron a la ciudadanía, por ejemplo, desplazamientos. Entonces, yo creo que tiene un papel fundamental en la democracia colombiana como una nueva jurisdicción. ¿Y considera que la JEP ha cumplido con sus objetivos hasta ahora? Yo pienso que sí, claro que necesita ajustes como todo, ¿no? Y nuestra Corte Suprema es una corte centenaria, son muchos años. La Corte Constitucional es nueva y todavía tiene algunos ajustes. Lo mismo puede suceder con la JEP. Y en la medida en que también cambian a veces los escenarios por los acuerdos de los gobiernos, por ejemplo, en este momento el gobierno está interesado en tener conversaciones con otros grupos que no están dentro del proceso, no estuvieron dentro del proceso de paz, y eso implica generar unos nuevos escenarios para que esas personas puedan ingresar también como posibles sujetos de las investigaciones o de los procesos de la JEP. Y por último, ¿qué cree que pasaría con la JEP en los próximos años? No, yo pienso que Colombia es un país institucionalizado, un país que respeta sus instituciones, y pienso que el término inicial que está consagrado al principio, de cerca de 20 años, pues se va a cumplir y seguramente ahí se tomará una decisión si es necesario ampliar su vigencia en el tiempo o si allí ya se ha cumplido con sus objetivos. Pero pienso que hasta ahora viene cumpliendo con las dificultades propias de investigar hechos muy antiguos, hechos que posiblemente la jurisdicción ordinaria ya estaba prescritos, pues ya estarían sin ninguna posibilidad del alcance de derecho penal. ¿Tiene algún conocimiento sobre qué es la JEP? Un poco he escuchado al respecto. ¿Qué opina de la JEP? La JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el gobierno de Juan Manuel Santos. Realmente ha sido beneficiosa para tanto victimarios como para víctimas. Por una parte, para victimarios porque les ha permitido algunas rebajas de penas por confesar algunos delitos, muchos delitos, y para las víctimas porque también ha permitido de que se esclarezcan los sitios y se hallen de pronto las personas que desaparecieron por algunos motivos, por los grupos que están al margen de la ley. Y desde su perspectiva, ¿la JEP cumple con sus objetivos de justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado? Hasta el momento se ha presentado que no es muy claro lo referente a lo que es la compensación con las víctimas, ya que los victimarios como que no entregan o no van a conocer cuáles son sus bienes para ser
de pronto entregados en parte a las personas victimarias. Como estudiante colombiano apoyo la labor de la JEP. ¿Por qué? Porque esta demuestra un avance fundamental en la búsqueda de la justicia y la reconciliación en nuestro país. De igual manera, desde una perspectiva o un punto de vista sociológico, la JEP no solo funciona como un mecanismo jurídico, sino que también se configura como un espacio real y simbólico que contribuye a la reparación, a la reconstrucción de la memoria histórica y el tejido social, al priorizar la dignificación de las víctimas y la reparación de estas mismas víctimas del conflicto armado en Colombia. Gracias a este informe de la Nación de Comisión de Verdad en Colombia, logré analizar cómo el conflicto armado genera como una modificación en la estructura social, puesto que genera una desigualdad y crea unos ciclos de violencia que son sostenidos. Además de esto, también hay como unas estructuras de marginalización y limitación en el acceso a justicia y en los derechos fundamentales, que esta violencia perpetúa y fragmenta las comunidades que han sido afectadas por este tipo de violencia. Bueno, ahora también incluyo una dificultad hacia el perdón social en Colombia, ya que este aborda unos factores como la memoria colectiva, las heridas de generaciones, la desconfianza hacia entidades, instituciones y actores de conflictos. Ahora, cuando hablamos de perdón, no hago referencia a que las comunidades traten de olvidar todos estos sucesos que los marcaron y los afectaron, sino que exigen un proceso colectivo de reconocimiento de daños y validación de su sufrimiento. Haciendo un trayecto histórico, es importante esclarecer que Colombia desde mucho tiempo ha vivido desigualdades y siempre se ha evidenciado una brecha extensiva en cuanto a las clases en Colombia, teniendo en cuenta que la desigualdad en Colombia es tan marcada que un pequeño sector que tiene muchos privilegios, que tienen el poder de por lo menos medios comunicativos que malinforman de cosas que son tan esenciales para la sociedad, y que inclusive en el poder político, cuando llegan a este, o incluso como tienen el poder, porque para nadie es una mentira que todos meten la mano, se crea una desigualdad y aquel grupo tan grande de las clases bajas en Colombia es olvidado. No todo es visto, no todos pasan por las mismas desigualdades. La violencia en Colombia ha sido tan marcada que para mí realmente la JEP es como una excusa del mal uso del poder y de la desigualdad que en Colombia se ha presentado. El hecho de reivindicar las víctimas por medio de la Jurisdicción Especial para la Paz no significa que realmente sea algo que el Estado ha querido hacer, sino es como una cortina de humo por la cual ellos han querido tapar las malas acciones y gestiones que han hecho en los gobiernos. La paz en Colombia se ve eclipsada por las huellas demasiado profundas de la violencia en el país. Sin embargo, la JEP apuesta a una transformación social desde el reconocimiento de las víctimas, sus historias, la verdad y el perdón. Todo esto partiendo desde un análisis que contempla cómo el conflicto armado perpetuó estructural y sistemáticamente no solamente la memoria generacional de los colombianos, sino también nuestra identidad colectiva como país. Esto se hace mucho más contundente si retrocedemos a los resultados del plebiscito por la paz del año 2016, en el que con un porcentaje del 50,2% la mayoría de los votantes votaron no a la paz. De esta manera se hace mucho más identificable un duelo colectivo que ante la polarización social que se alimenta del mismo hace mucho más difícil imaginar una cohesión social en un país tan fragmentado como el nuestro. Pero es aquí el momento en el que darle voz a las víctimas y buscar reparar promete un mejor panorama para nuestro futuro.